el programa de la Red de Derechos Humanos de Lara. Voces Solidarias. Comprende una diversidad de voces caracterizados por la solidaridad como componente central del quehacer en la promoción y defensa de los derechos humanos. Voces Solidarias, documentando, denunciando y difundiendo con todas las voces. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión del programa Voces Solidarias de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara, bajo la dirección de la profesora Raiza Mogollón, la coordinación del licenciado Rosender Evie y la producción y la operación de los controles del licenciado José Osvaldo González. Mi nombre es Nelson Freire, soy el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos y estamos muy gustosos de compartir con ustedes el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con la cotidianidad de la vida de la familia venezolana, de los trabajadores, de las empresas, de los ciudadanos. Tiene que ver con la hiperinflación. La hiperinflación como el fenómeno que estábamos esperando y del cual hablaban los especialistas desde hace unos 2 años, que iba a llegar la hiperinflación, y llegó la hiperinflación. Desde el último trimestre del año 2017 se habla que vivimos en hiperinflación. Para muchos de nosotros, la hiperinflación no es un concepto que manejemos, sino que es una realidad que vivimos. Entonces, bueno, hoy, el programa de hoy está dedicado a que tratemos de entender qué es la hiperinflación, cómo afecta a las sociedades que viven en hiperinflación, cuáles son sus consecuencias sobre los derechos humanos, sobre los derechos económicos, sociales, culturales, sobre los derechos a la libertad y los derechos pues de la población en todo sentido. También cómo la sociedad puede protegerse frente a la hiperinflación. O sea, cuando la sociedad está en hiperinflación, ¿qué hacen las familias? ¿Qué deben hacer las organizaciones sociales, los gremios, las empresas? Ahora que estamos bajo la tempestad de la hiperinflación, bueno, ¿qué debemos hacer? Tenemos unos invitados que nos van a hablar de eso, porque necesitamos saber y tener referencias de cómo las sociedades pueden protegerse frente a un fenómeno que verdaderamente devora las capacidades adquisitivas y las capacidades de las empresas. Y en última instancia queremos hablar de las medidas económicas que ha adoptado el gobierno nacional en relación a la hiperinflación. O sea, contienen la inflación, la disparan. Estas últimas medidas económicas, qué efectos están teniendo en relación a la hiperinflación. El programa de hoy está dedicado a eso, porque queremos desde los derechos humanos entender cómo la hiperinflación puede socavar aún más, en medio de la emergencia humanitaria que estamos viviendo, los derechos humanos. Programa dedicado a los derechos humanos, y sabemos que la economía y esta dinámica económica, sobre todo las sociedades que han vivido la hiperinflación, han sido muy golpeadas y han producido unos efectos devastadores sobre la vida de las personas, y bueno, en Venezuela lo estamos viviendo y este programa está dedicado a eso. Entonces vamos a los controles y regresamos para la información sobre los derechos humanos en acción, actividades que han sido importantes esta semana en derechos humanos, y luego venimos a la entrevista con las personas que nos acompañan en el estudio, que son conocedoras de este tema. Comunícate al 0251-443-6013 o escríbenos al 0414-500-4572. Voces Solidarias. Voces Solidarias presenta Derechos Humanos en Acción. Hay 2 actividades esta semana en Barquisimeto que queremos destacar como actividades en las que se congregó
un número muy importante de personas representativas, todas de la sociedad civil arense, y lograron realizar eventos de significación. La primera es la tercera conferencia anual del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, que bajo el título de la actividad Barquisimeto Afirmación Ciudadana se realizó este evento en los espacios de Secocesola y logró congregar a unas 130 personas que compartieron durante toda la sesión, las dos sesiones, que fueron la mañana y la tarde, momentos de reflexión, momentos de debate, momentos de participación. Hubo encuentros con el arte, participó el historiador Reinaldo Rojas sobre la tradición civil en la construcción de ciudadanía en Venezuela, la historiadora y analista política Margarita López Maya sobre los retos de la ciudadanía en la actual coyuntura del país. Escuchamos la experiencia de Secocesola de afirmación, de organización social y productiva en el estado Lara y en Venezuela, y también conocimos la experiencia de la Escuela de Ciudadanos con Elías Santana y con Esteban Reyes, quienes reflexionaron sobre los retos de la sociedad civil en el momento actual. Sí, se dio una reflexión bien nutritiva sobre la necesidad de que nos afirmemos regionalmente y nacionalmente como ciudadanía que pueda emprender procesos de organización y de revalorización de lo que somos como ciudadanos, lo que hemos construido como ciudadanía, y que enfrentemos los difíciles retos que tenemos a futuro. Una actividad bien importante que debe dejarnos un conjunto de nuevos de nuevas acciones para fortalecer la ciudadanía en este momento. La otra actividad a la que queremos hacer referencia es el taller de fotografía en derechos humanos que está dictando el artista plástico ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas, Nelson Garrido, quien bajo la organización y la promoción de Provea, la Fototeca de Barquisimeto, la Fundación Universitas y la Cátedra de Derechos Humanos está realizando desde el pasado día jueves 12 hasta mañana domingo. Hay 17 personas vinculadas a la fotografía, vinculadas a los derechos humanos, vinculados a la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, quienes se están formando en fotografía para los derechos humanos. Tenemos gran expectativa porque puede ser una gran contribución a la documentación de las situaciones de violación de derechos humanos que vivimos todos los días en la ciudad y en Venezuela. Valiosa iniciativa que esperamos que deje frutos para la defensa de derechos humanos en el estado Lara. Entonces, vamos a pasar ahora al segmento de derechos humanos bajo la lupa, de derechos humanos en análisis, ¿sí? Entonces vamos a tener como entrevistado al profesor economista Luis Siroco, profesor de la Escuela de Ciencias del Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y a nuestro conocido Germán Terán, quien es un activista ciudadano en el área de finanzas personales y director ejecutivo del Movimiento Libertad, con los cuales vamos a hablar de los temas de hiperinflación y sus efectos sobre las condiciones de vida y los salarios en Venezuela. Bueno, muy honrados de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Bueno, queremos empezar por el ABC. En la idea de que tengamos un programa pedagógico que podamos expresarle con claridad a la gente, qué es hiperinflación, cómo traducir ese lenguaje técnico a lo que cotidianamente la gente está viviendo hoy en Barquisimeto, en Venezuela. ¿Cómo no? Sí, probablemente esta definición que voy a dar de inflación difiere un poco de la definición tradicional, pero es la correcta y es la que verdaderamente pone el foco del problema sobre lo que causa la inflación. La inflación no es otra cosa más, para después decir lo que es hiperinflación, la inflación no es otra cosa más que la expansión indiscriminada de la cantidad de dinero y de crédito que hay en una economía. La expansión de la cantidad de dinero y de crédito.
Eso trae como consecuencia, al no tener un nivel de productividad que se expanda paralelamente en la misma proporción que esa expansión monetaria, ¿qué es lo que pasa? Trae como consecuencia que los precios de los bienes y servicios aumenten indiscriminadamente. Entonces, el aumento de los precios y de los bienes y servicios, que normalmente es lo que se define como inflación, es una consecuencia realmente de la expansión de la cantidad de dinero y de crédito fundamentalmente que hay en una economía. Y sabemos que quienes controlan la cantidad de dinero y de crédito no son más que las autoridades. Muy bien. Te quería preguntar en relación a lo que nos dice el profesor Luis Siroco. ¿Hay conciencia en Venezuela de que los aumentos salariales sistemáticos que el gobierno nacional está otorgando generan hiperinflación? Bueno, mira, pueden ser dos cosas. Hay dos vertientes, ¿no? La primera es que si los decretos de aumentos salariales se hacen pensando directamente que se va a expandir la cantidad de dinero y de crédito para poder cubrir esos aumentos salariales que se están decretando, pues entonces sí, genera más inflación. La otra vertiente es que los salarios, los sueldos y los salarios aumenten como consecuencia de la expansión de dinero y de crédito que ya está en circulación. Entonces, así como aumentan los precios, sobre los salarios también se ejerce presión inflacionaria y los salarios también suben. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas medidas no son otra cosa más que estas medidas de aumentos salariales por decreto. Si bien es cierto, pueden dar la sensación de que en este momento tengo más dinero en mis bolsillos, o voy a tener más dinero en mis bolsillos o en mis cuentas bancarias, no es menos cierto y que en esa misma proporción los precios de los bienes y servicios van a aumentar. En consecuencia, el poder de compra de ese dinero que usted está recibiendo pues va a disminuir. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es, en primer lugar, ¿qué causa la inflación? Y la inflación es causada por sencillamente las políticas monetarias. Las políticas monetarias que son controladas pues por las autoridades. Es así ahora y ha sido así siempre y es así en todos los países del mundo. O sea, no es ninguna diferencia. Entonces, hay quienes manejan la política monetaria de una manera mucho más responsable y hay otros que no manejan la política monetaria responsablemente y terminan sufriendo las consecuencias, ¿quién? Los ciudadanos. Y precisamente los ciudadanos más pobres son los que más terminan sufriendo los embates de la... No hablemos de los ciudadanos más pobres, porque efectivamente tenemos un cuadro cada vez de mayor pobreza en Venezuela. Tenemos un empobrecimiento generalizado de la población, pero ya las encuestas de condiciones de vida de las universidades, tanto la Universidad Católica, la UCB y la Universidad Simón Bolívar, nos venían alertando que estábamos pasando del 42% de población en pobreza, pasamos al 85% de la población. Entonces, quería preguntarle a Germán, ¿cómo aprecias tú que se está viviendo entre los sectores más vulnerables esta situación de hiperinflación? ¿Cuáles son los principales efectos sobre sus derechos que tú observas que está generando esta hiperinflación? Sí, mira, se le vulnera directamente el derecho a la alimentación, primero que nada. Aquí, a mediados del 2017, la Universidad Central de Venezuela, junto con la OCAP, hicieron un estudio que reflejaron que el 70% de la población estaba perdiendo peso y rebajaron aproximadamente de 7 a 30 kilos, ¿okay? Cifras que los gobiernos y las instituciones responsables se negaron a aceptar. Y cuando tú niegas a través de una hiperinflación, que es lo que tenemos actualmente, la hiperinflación es cuando ya esa inflación se convierte en 4 dígitos, ¿ok? Entonces, la inflación puede ser del 10%, 100%, 300, 500, pero cuando ya llegamos al 1000% y en adelante, entonces ya tenemos una hiperinflación. Y en el momento que se coloca o el gobierno crea, y las instituciones financieras crean toda esta hiperinflación, están vulnerando inmediatamente y directamente la capacidad adquisitiva del venezolano en cuanto a alimentación. Se vulnera además también el derecho al deporte, Nelson, porque en el momento que los jóvenes deben dejar de hacer deporte para buscar el sustento para sus familiares, para las medicinas, para sus padres, para diferentes actividades que las necesitan de manera inmediata, y ante la escasez generalizada de medicinas, que también son causantes de la hiperinflación, entonces
directamente hay vulnerabilidad en todos los derechos humanos en este sentido. Y fíjate, un dato muy interesante, aunque los expertos en la materia ya con anterioridad lo venían anunciando que la hiperinflación iba a llegar y que era monstruosa, también se venía denunciando, y lo veníamos anunciando así desde el Movimiento de Libertad Venezuela, desde Conintech, que se venían vulnerando las libertades individuales, ¿ok? Que se venía violando el derecho a la propiedad, se venía violando el derecho a la libertad de elegir y se venía violando el derecho a la vida en consecuencia de todas estas actividades. Y la violación a estos derechos, el derecho a la propiedad, nos trajo unas expropiaciones. Esas expropiaciones trajo como consecuencia la destrucción del aparato productivo, porque es un secreto a voces que ninguna de las empresas del Estado están produciendo al 100%, ni siquiera al 50%. Y en todo terminó en una crisis económica, social, en todos sus ámbitos. ¿Tú crees que estamos aprendiendo la lección de que una economía con más controles, más que favorecer la productividad y el estímulo a la producción, a hacer una sociedad con mayor bienestar, ese exceso de controles lo que hace es generar consecuencias negativas, no solamente sobre los productores, sino sobre los trabajadores, sobre la sociedad en general? Estaremos tomando conciencia de que efectivamente, o estaremos aprendiendo la lección que los controles no nos han ayudado. Es más, hay gente que pide más controles todavía. Entonces, bueno, vamos a un corte y luego regresamos. Vamos a escuchar una canción incluso para refrescar el tema, que se llama algo que hemos escuchado y escuchamos todos los días, de que todo está muy normal. Ahora lo vamos a escuchar por parte de Desorden Público, que es una banda que nos encanta a todos. El tema musical, todo está muy normal. Y después venimos a seguir con el tema de que todo no está muy normal. Vamos a una pausa. Estás en sintonía de Voces Solidarias, con todas las voces. Bueno, bienvenidos los grupos de rock famosos de los años 90, Desorden Público, que cantó sus canciones de los años 90, bien críticas contra la corrupción. Aquí no pasa nada, revista tus bolsillos, te sobra la plata, ve a cualquier lugar, todo funciona, una maravilla, muy bien, todo está alegría, felicidad, todo está muy normal. Cálmense de una vez por todas, todo está tan tranquilo. Dejen la paranoia, amigos, cálmense de una vez por todas, todo está tan tranquilo. Policía, vaya a descansar las finanzas, bullantes está el esparcimiento, sonrisas, una maravilla, muy bien, todo está alegría, felicidad, todo está muy normal. Seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Si nos van a seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Si nos van a seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Si nos van a seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Estamos de vuelta en su programa Voces Solidarias, con todas las voces.
Continuamos con la entrevista en Voces Solidarias sobre el tema de la hiperinflación y sus efectos sobre los derechos humanos, sobre los derechos de la población. Veníamos conversando sobre los controles en la economía y sus efectos sobre la producción, la productividad, sobre los trabajadores, el volumen de producción de una sociedad. Entonces la pregunta que le habíamos dejado a Germán Terán en el segmento anterior era en relación a si los controles favorecen o no. Tú venías argumentando que efectivamente ese exceso de controles dio lugar a las expropiaciones, dio lugar a una cantidad de intervenciones del Estado que al final han generado los efectos que conocemos. Entonces la pregunta es, ¿estamos tomando conciencia de que los controles del Estado no nos favorecen? O sea, es necesario, en la población hay conciencia de que efectivamente tenemos que superar esto para poder lograr construir una economía sana. Dirías tú, ¿cuál es tu opinión? Sí, claro, mira, lo primero que nada es que cambiar ese paradigma, ¿ok? A todos los radioescuchas, a todos los que están sintonizando en este momento, debemos cambiar ese paradigma de que el Estado debe controlarlo todo, ¿ok? En la economía específicamente, en la economía debe haber libertad, ¿ok? No es libertinaje, es libertad, ¿ok? En la sociedad, en las políticas, en las instituciones, ok, sí, debe haber controles, es justo y es correcto que el Estado ejerza una función de control en las instituciones, en lo personal, en los ciudadanos, pero en la economía necesariamente debe haber la libertad. ¿Por qué? Porque se sostiene, y es una ley, así como la ley de la gravedad, en la economía existe la ley de la oferta y la demanda. Y todo gobierno que quiera emprender una economía o hacer un proyecto o planificar una economía desconociendo la ley de la oferta y la demanda, que es la base para toda economía, entonces simplemente se va a dar contra la pared, no va a funcionar. Y es por eso que el Estado, entre más pasa el tiempo, más crece y las personas demandan más control del Estado. Y es por eso que hoy tenemos la dosificación del Estado en todos los recursos y en todo lo que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos ya desde hace 2 años un corralito. El banco no te da lo que tú le solicitas en aquel entonces, en el 2015, sino lo que el Estado te dice lo que te va a dar. Comenzamos también con la dosificación cuando tú querías comprar 10 harina pan y te vendían de a 2 harina pan en los supermercados, no sé quién se puede acordar. Y esto es básicamente cuando un Estado crece, es insostenible. Por eso es que un Estado o un país como Venezuela, con 30 millones de habitantes, debería tener en funcionarios públicos aproximadamente 800.000, máximo 1 millón de funcionarios públicos. Y el Estado tiene más de 3 millones en nómina en todas las instituciones. Entonces, esto es algo de verdad que causa un efecto en el Producto Interno Bruto, porque el déficit fiscal, el causante, ¿no?, de toda esta crisis y de la emisión inorgánica de dinero, es que el Estado debe suplir, debe pagar estas nóminas a través de este creciente Estado, a través de la creciente, para poder controlar lo que se viene haciendo. ¿Cómo nos protegemos de este crecimiento, profesor Siroco? ¿Cómo nos protegemos como sociedad tanto de la hiperinflación y de este crecimiento excesivo del Estado en este momento, donde ya se está evidenciando la ineficiencia con la caída, por ejemplo, de la producción de petróleo, con el crecimiento burocrático de PDVSA, con el déficit de todas las empresas del Estado que está documentado? ¿Cómo los protegemos? Porque es que necesitamos que la población efectivamente tenga un mínimo nivel de vida que no tiene, y que hoy estamos pues en cuadros alarmantes, uno lo señalaba Germán, de desnutrición. ¿Cómo los protegemos? ¿Qué debemos hacer? Sí, bueno, profesor, mire, es realmente muy difícil protegerse en una situación hiperinflacionaria, porque sencillamente el ciudadano no tiene, y en un escenario donde el Estado prácticamente ha copado todos los aspectos de la vida de la gente, el ciudadano no tiene control prácticamente de su vida. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina y en otras partes del mundo. Es muy difícil. Ahora, podemos hablar de algunas recomendaciones para la gente, para más o menos paliar y más o menos poder subsistir. Por ejemplo, una recomendación es que trate de comprar, por ejemplo, toda la comida que pueda, que trate de comprar
la comida no perecedera que pueda, todo lo que pueda. Es decir, ¿por qué? Porque en la medida en que usted siga dejando sus ingresos o sus ahorros en sus cuentas de ahorro, el dinero se va a depreciar todos los días porque la hiperinflación desafortunadamente no se va a detener. Probablemente en el corto plazo nosotros podamos ver cierta mejora, cierto estancamiento de la hiperinflación con todo lo que se está haciendo, pero en el largo plazo va a explotar nuevamente porque el problema de raíz no se ha corregido. Permítame una pregunta. ¿Y el papel de la acción colectiva? ¿Tienen en este proceso de buscar protección alguna incidencia las asociaciones gremiales, los sindicatos, las asociaciones de profesores, por ejemplo? Bueno, debería haber mucha acción colectiva. Y parte del problema que nosotros tenemos es porque ha habido inacción colectiva, lo contrario. Y no solo de ahora, desde hace 20 años y desde hace 60 años también. Lo que pasa es que esa inacción se ha hecho progresivamente cada vez mayor y entonces ahora estamos en un estado prácticamente de que, bueno, que sea lo que el Estado decida y yo veré cómo me acomodo. Es muy importante que la gente se organice, que la gente incluso proteste cívicamente, que lleve las medidas digamos, que haga sentir que no es posible sobrevivir en Venezuela, que no es posible, que lo haga sentir internamente y que lo haga sentir afuera también. Eso es muy importante y desde el punto de vista de la organización eso es fundamental, que la gente esté organizada y que puedan los gremios a través de sus representantes pues hacer las presiones necesarias en las instancias correspondientes. Que eso sea escuchado o no sea escuchado, bueno, eso es harina de otro costal. Probablemente no será escuchado, probablemente, bueno, caiga, como se dice, en saco roto, pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Y lo fundamental también que tenemos que hacer es no obviar estas cosas. Programas como este, por ejemplo, que dan esta oportunidad de hablar de todas estas cosas que en muchas partes se vetan, son fundamentales porque la gente tiene que escuchar estas cosas para que comience a reflexionar verdaderamente sobre lo que nos ha traído a este desastre, para no volver a caer, porque si en la historia no aprendemos de ella, pues no sirve de nada. Sí, y experiencias como la que vivimos en Lara con las ferias de consumo familiar del movimiento cooperativo, donde desde 1983 productores y consumidores están trabajando en conjunto para ofrecer, por ejemplo, sabemos que las ferias de consumo del movimiento cooperativo están atendiendo más de 80.000 familias todos los viernes, sábado y domingo y cada vez crece más. Podría ser una opción pues, en un cuadro tan difícil como el que estamos viviendo y Lara tiene esa característica de que efectivamente hay todavía producción agrícola y hay una población organizada, pero como tú bien dices, Luis, esta situación es tan vertiginosa, produce unos efectos tan fuertes que definitivamente el control de la situación la tiene es realmente la burocracia del Estado. Así es. Y tenemos que reaccionar como sociedad. Y me gustaría, para terminar, un mensaje de ambos, ¿no? En medio de este cuadro hiperinflacionario, ¿qué le podemos decir a nuestros escucha, a quienes están en la defensa de derechos humanos, a quienes sufren esta situación? ¿Cuál es el estado de ánimo que le podemos transmitir a la gente? Sí, mira, el mensaje para todos los venezolanos, para los larenses, es el siguiente. Debemos prepararnos, ¿ok? A partir de ahora debemos ya prepararnos para cambiar ese paradigma de que va a venir alguien, un Mesías, y va a mejorar nuestra economía, ¿ok? Debemos prepararnos porque esto va a cambiar, esto va a mejorar y debemos estar listos para que cuando pase ese tren nosotros nos montemos en ese. ¿Con qué? Con trabajo, con ahorro e inversión, ¿ok? Capitalismo puro. No, se lo repito, trabajo, ahorro e inversión. Ese es el consejo para todos. Un poco en línea con lo que dice Germán, la población tiene que comenzar a entender, y en eso nosotros, ustedes como comunicadores, nosotros como profesores, estamos tratando de hacer una labor bien interesante y muy, muy necesaria, que es derribar esos paradigmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población tiene que ser consciente en lo sucesivo de que sus derechos son la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Todo lo demás que se nos venda como derecho deriva de estos tres derechos esenciales. El Estado tiene que ser garante de esos tres derechos. Para eso debe existir un Estado, para que garantice que no nos pisemos los unos a los otros, que la propiedad privada bien habida se respete a cabalidad, incluso que el Estado no pueda
violar su propiedad privada, incluso el propio Estado. El derecho a la vida, que es fundamental, y el derecho a que usted libremente escoja lo que usted quiere hacer, lo que usted quiere comprar o lo que usted quiera vender. Eso es lo más importante. El Estado debe estar allí sencillamente para proteger esos derechos naturales y para propiciar el buen funcionamiento de los mercados. La gente, cuando se le dice, por ejemplo, yo abiertamente digo, yo soy de corte liberal, yo defiendo el liberalismo clásico y creo que eso es lo que requiere Venezuela para salir de la crisis y salir de una vez por todas y enrumbarnos en un camino de crecimiento sostenido para más nunca volver atrás. Pero ¿qué ocurre? Eso nunca lo hemos tenido en los últimos 60 años. Particularmente en los últimos 20, pero tampoco en los 40 anteriores. Entonces, la gente dice, oye, pero tú eres liberal, oye, tú eres capitalista, y la gente confunde o sataniza esos términos sencillamente porque no entiende lo que es ser liberal y no entiende lo que es ser capitalista. Debemos comenzar a educarnos, debemos comenzar a tratar de protegernos lo más posible, invirtiendo, como ya se dijo, en bienes y servicios, invirtiendo en criptomonedas también, esa es otra opción que tiene la gente, invirtiendo en su propia educación. Los que puedan, los que no puedan, tendremos que... Y tratar de hacer acción colectiva, eso sí, hacer mucha acción colectiva. Bueno, estamos finalizando esta emisión del programa Voces Solidarias por la 97.5 FM Radio Fe y Alegría. Queremos agradecer la presencia en el estudio del profesor Luis Siroco y de Germán Terán, quienes nos acompañaron en la entrevista. El tema de hoy, un tema que consideramos relevante para los derechos humanos en Venezuela. Queremos agradecer a la dirección de la estación, la profesora Raiza Mogollón, al coordinador, el licenciado Rosender Evie. Queremos además informarles que este programa también se difunde por la www.humanoderecho.com, que es una radio web donde los programas que hacemos las organizaciones de derechos humanos de todo el país se difunden en horarios diferentes. Saludamos a los compañeros de la web humanoderecho.com. Nos despedimos entonces en la emisión de hoy, agradeciendo a José Osvaldo González, quien es nuestro operador, productor del programa, y los invitamos para el próximo sábado, donde tendremos otro programa, Voces Solidarias, de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara. Gracias a ustedes por su atención. Seguimos en el trabajo de la documentación, defensa y difusión de los derechos humanos en el Estado Lara. Eternidad, pero el tiempo no nos dio la oportunidad. Teniendo la virtud de tenerte, toca decir adiós. Pero al cruzar esa puerta no encontrarás respuestas de por qué se acabó. La última vez y mañana te olvido. La última vez y de ti me despido. La última vez que me beso contigo. Por ahora abrázame, que no hay tiempo que perder. La última vez y mañana te olvido. La última vez y de ti me despido. La última vez que me beso contigo. Por ahora abrázame, que no hay tiempo que perder. No es hora de buscar culpables de nuestros problemas, no quiero que me hables. Que no terminemos es inevitable. Pasaremos una noche inolvidable y lo haremos lento, que solo tu voz opaque este silencio. Hoy voy a nadar contra mis sentimientos y aunque cueste aceptarlo, las promesas se las lleva el viento, girl. Quizás lo que dimos no es suficiente, no pudimos ir contra la corriente. Por más que intentamos nos tocó perder. Las promesas se las lleva el viento, girl. Quizás lo que dimos no es suficiente, no pudimos ir contra la corriente. No existen culpables, tampoco inocentes. La última vez y mañana